9. El tema que vamos a tratar hoy, vamos a tratar de terminar el capítulo 9, son 25 versículos, nos quedamos en el versículo 8, 9, ya un par de semanas atrás, continuando con nuestro estudio, y el tema que quisiera compartir con ustedes es el peso de la obediencia, el peso de la obediencia. Como a forma de resumen, estuvimos viendo que este capítulo 6, de Deuteronomio, empieza resumiendo lo central de los 10 mandamientos, que es nuestro amor y devoción a Dios. De eso depende la obediencia a Dios, sobre nuestro amor y devoción a Él. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas para poder entonces obedecerle. Las 10 palabras, los 10 mandamientos que estudiamos revelan la intención y voluntad de Dios. Y vimos que se dividieron en dos, en amor a Dios y amor al prójimo, la segunda parte. De esto nuestro Señor Jesucristo comentó en Mateo 22. Ahora, en este capítulo 6 empezamos a ver cómo Dios demanda de Israel un estilo de vida donde todo su vivir debe ser caracterizado por un continuo, por constante devoción a Dios, amor a Dios. Y empieza entonces a hablar sobre la importancia de repetir las enseñanzas de Dios a nuestros hijos, que debe ser central en el hogar, estas 10 palabras. Vimos que las 10 palabras deben ser constante, cada día, cada oportunidad, basarse en el amor a Dios y no debe ser olvidada. Entonces, hoy vamos a hablar los versículos 10 en adelante, donde se hace el reencuentro, Moisés hace el reencuentro sobre la bendición de Dios para Israel. ¿Okay? Recuerden que esto muestra, si me permiten leer, Dios dice, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacias. Entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirás a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti, y Él te borre de la faz de la tierra. Estos versículos demuestran que Israel iba a poseer la tierra de los cananeos. Y se menciona entonces la promesa que Dios había dado a Abraham. Desde su llamado Génesis 12 y Génesis 15, es el pasaje clave de acá. Génesis 15, específicamente versículo 16, Dios le dice a Abraham, recuerdan que la bendición o la promesa que Dios le da a Abraham es en 4 partes. La primera parte, tendrás un hijo. Recuerden que Abraham era un hombre ya anciano, él y su mujer ya años pasados de dar la mujer, de ser fértil. Tendrás un hijo. La segunda parte de esta promesa es, tus descendencias será como la multitud, como las estrellas o como la arena, incontables. O sea, tendrás una nación grande que saldrá de tus lomos. La tercera es, te daré una tierra. Y acá entonces vemos que ya tenemos las 3 partes cumplidas. Ya pasó Isaac, porque se menciona Abraham, Isaac y Jacob, que eran los patriarcas, o sea, los antepasados descendientes de Israel. Ya hay una nación que se ha constituido, que se formó en Egipto, si se puede decir así, y ahora Dios le va a entregar la tierra a través de Josué, pero le está recalcando y enseñando a Moisés antes de que parta en esta parte del monte, antes de entrar a la tierra. Falta la 4ª promesa. Y la 4ª promesa tiene que ver con, a través de ti, Israel, serán benditas todas las familias de la tierra. A través de el testimonio de Israel, serán benditas todas las familias de la tierra. A través de la obediencia de Israel a Dios, a su Dios, al Dios de pacto, las demás naciones serán bendecidas. Y ya vamos a ver cómo esto juega en el libro de Deuteronomio de una manera, cómo lo explica. Y claro, vemos cómo Israel también fracasa en su misión de ser de bendición o pueblo misionero a las demás tribus de la tierra. Ok, entonces en estos versículos se le llama a Israel y se le dice que se cuide, versículo 12.
ten cuidado, dice, capítulo 6, versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, Jehová el Señor. Y esta es una advertencia recurrente en el libro de Deuteronomio, a través de todo el libro se repite, una advertencia recurrente de que Israel no debe de olvidar quién es Dios para ellos, que es el único Dios que ha entrado en pacto con Israel. No olvidarse de su Dios. Y entonces va con la frase de Jehová, su Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el énfasis del continuo de este libro de Deuteronomio es que la gracia de Dios, la iniciativa de salvar a Israel vino primero de Dios. Israel era un pueblo esclavo, era un pueblo oprimido por Egipto, era un pueblo que no tenía, nadie daba ni 5 céntimos, porque ya estaba condenado a servir al pueblo de Egipto por el resto de sus días. Pero Dios, por su amor y por su fidelidad a la promesa que le dio a Abraham, Isaac y Jacob, su gracia llega a Israel y los libera de ese estado de esclavitud. Por eso tenemos la frase acá, no olvides que tu condición antes era de esclavos y ahora son libres para poseer la tierra. No te olvides de Dios. ¿Okay? El versículo 13 del capítulo 6 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Y este versículo da varias cosas que Israel debe hacer para con Dios, para con Jehová su Dios, cuando entren y posean la tierra, cuando sean victoriosos y posean la tierra. Hay 3 cosas, miren conmigo. 1, a Jehová tu Dios temerás. 2, a él solo servirás. Recuerden que cuando el enemigo Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, tírate del monte y todo esto te daré, todos los reinos de la tierra. O perdón, si te postras y me adoras, no tírate, si te postras y me adoras, te daré todo esto que se me ha sido dado a ti. Y nuestro Señor Jesucristo responde citando esta cita, a Jehová tu Dios solo temerás y a él solo servirás. ¿Okay? Entonces acá tenemos esa. Y la tercera, por su nombre jurarás. Y todo esto involucra la adoración que debe de dar Israel a Dios. Recuerden que parte de la adoración que Israel daba a Jehová era todo el sistema ritual de sacrificio. Todo eso era parte de la adoración. Pero acá tenemos el temer, el adorar, ¿no? Como sinónimos. El temer y adorar como sinónimos. O sea que si Israel teme a Dios, lo va a adorar verdaderamente. Si Israel adora a Dios, va a temer adecuadamente. Son sinónimos. Y el nombre de Dios, a Jehová tu Dios, el nombre de Dios refleja su carácter y persona. Y esto de por su nombre jurarás es una de las declaraciones donde Israel confiesa en el único nombre, en el verdadero Dios. No hay otro Dios debajo del cielo y la tierra. Es una declaración de confesión. ¿Ok? Y está en contraste con el versículo 14 que dice, no andaréis en pos de dioses ajenos. Ese es el contraste. Acá tenemos la prohibición de la adoración de los dioses que la tierra tenía, los dioses cananeos, conocidos como los dioses de la fertilidad. Ellos iban a poseer una tierra que tenían su propio culto a estos dioses y Dios le dice, ustedes no se mezclen ni adopten esas prácticas paganas. Ustedes tienen que ser fiel a mí, o sea, hablando Jehová, ¿no? Y dice versículo 15, porque Dios habita en medio de ellos. ¿Ven ahí? Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Y geográficamente el tabernáculo tenía que estar en medio de la expansión de las 12 tribus que estaba en todo el territorio de Palestina. Geográficamente el tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus. La idea es que Dios vivía en medio de su pueblo. De acá tenemos la palabra que Mateo habla de que cuando le dice, y será Emmanuel, por el nombre de Jesucristo, Dios con nosotros. Esto viene de acá. Emmanuel, Dios habitando con su pueblo.
Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, habla que el verbo se hizo carne, y en el versículo 14 dice, y el verbo habitó entre nosotros, y la palabra habitar significa tabernáculo. O sea que la idea de Dios de mandar a Moisés a que construya un tabernáculo no era porque Dios necesitaba una casita donde vivir, porque si llueve se moja, sino que eso representaba en una manera simbólica para que el pueblo cada vez que vea esa carpa, ese tabernáculo, recuerde, Dios vive en medio de nosotros. Dios es espíritu, pero necesitaba un recuerdo constante de que la tierra era santa porque Dios vivía ahí en medio de su pueblo, y porque Dios vivía en medio de su pueblo, el pueblo tenía que andar en santidad o vivir según los mandamientos de Dios. Amarlo a Dios de todo ser. Y este es el contraste de la prohibición de adorar otros dioses o adquirir otras prácticas paganas. Entonces, el propósito desde la creación es que Dios quiere morar con el ser humano, por eso los hizo a su imagen y semejanza. Y es el concepto mesiánico de Manuel, Dios con nosotros. ¿Okay? En la fórmula esta que nosotros conocemos como la Gran Comisión en Mateo 28:20, dice ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero al final de ese, y yo he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de la era. He aquí, yo estoy con vosotros. Entonces acá tenemos la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Esa fue la intención de la creación. Esa fue la intención cuando Dios compró a Israel para sí o los redimió de casa de esclavitud. Y esa es la intención de nuestro Señor Jesucristo con los suyos, su iglesia. Habla entonces en este mismo versículo 15, se usa un lenguaje antropomórfico, que es un lenguaje que describe a Dios en lenguaje, emociones humanas, porque Dios no es humano, pero para poder entender a Dios, el escritor bíblico lo describe como con lenguaje humano, para nosotros poder entendernos, y dice que Dios es celoso. El término hebreo puede significar ferviente. ¿Okay? Y acá la idea no son de celos enfermizos como nosotros lo conocemos en las telenovelas o en las noticias que enamorado mató a su novia porque estaba celoso porque ella le terminó. No, acá estamos hablando de los celos de Dios como una palabra de amor. ¿Okay? Dios siente celo al igual que nosotros cuando realmente amamos a alguien y sentimos que la relación con esa persona se está viendo comprometida. De ese tipo de celo estamos hablando. Cuando amamos a alguien y vemos que esa relación se está haciendo comprometida. No estamos hablando de celos enfermizos o celos de odio, de rencor ni de venganza. Y cuando habla acá la Biblia de Dios como Dios celoso, la afirmación está en el amor de Dios para con su pueblo, ¿ok? Y nuevamente es usando este tipo de figura, un celo santo, antropomórfico. ¿Okay? Y nuevamente dice, para que no inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya en la tierra. Y esta es la cosa. El amor de Dios se ha revelado a su pueblo, pero el amor de Dios también viene acompañado con la ira de Dios. Y este es un principio o una enseñanza que debemos entender. Este libro de Deuteronomio nos muestra que Dios, como un esposo, se ha casado con Israel, ha entrado en pacto con Israel, y Dios espera que Israel lo ame a él, obedeciéndole. Pero en caso que Israel sea infiel y no le ame, no le tema, no le adore como Dios espera después de todo lo que ha hecho, librarlos de casa de servidumbre, Dios dice que su reacción va a ser ira. Y esta es una manera para nosotros entender la relación que Dios tiene con su pueblo. Solamente podemos sentir ira cuando algo nos interesa mucho. ¿Okay? No estamos hablando ira acá porque no me salgo con la mía o porque no se me da mi capricho. No estamos hablando de ese tipo de ira. Estamos hablando que Dios reacciona en ira porque ve cómo su pueblo se pierde la bendición de experimentarlo a Él como su único Dios, de ese amor compasivo, de ese amor misericordioso.
Entonces, porque el pueblo se desvía tras prácticas paganas, que lo único que hace es destruirse a sí mismo como pueblo, Dios le da ira. Si lo puedo ilustrar de esta manera. Ezequiel capítulo 16 nos muestra una figura, ustedes pueden leerla, una figura muy cruda, habla de dos mujeres, pero enfoquémonos en la primera. Nos muestra la figura de un caballero andando por el camino y encontrando a un bebé que ha sido tirado después de que la mamá dio a luz. Imagínense, la mamá dio a luz y no quiere a este bebé y lo tira con cordón umbilical y todo por el camino, por la calle. Pasa este caballero y recoge a este bebé y lo hace suyo. Y lo limpia, y lo lava, y lo nutre, y lo cría. La cosa que esta niña llega a crecer a ser una mujer espectacular y se enamoran y se casan. Pero después de que esta mujer llega a tener todo, después de haber sido algo que iba a morir ¿no? Después nadie da un sol, ella decide serle infiel a su amor y sacarle la vuelta. Vemos la indiferencia, la ingratitud, la antipatía. Tú le debes la vida a este hombre después de todo lo que ha hecho por ti y lo único que tú le das, ni siquiera un gracias, pero te comportas como lo peor que eres. Esa es la idea acá de Israel, de la ira de Dios, lo que motiva su ira y su celo santo. ¿Okay? Después de todo lo que he hecho para ti, después de todo lo que he tratado de hacer contigo, así es como tú me pagas. Entonces, por eso que el amor de Dios llama a la ira de Dios cuando el pueblo no responde en obediencia. Isaías llama a la ira de Dios su extraña obra. Isaías 28:21 es un concepto interesante. Ya vamos a hablar un poquito más sobre esto. Versículo 16 nos da el caso, eso fue Ezequiel 16 lo que mencioné. El versículo 16 dice así al 19, no tentaréis al Señor vuestro Dios como le tentasteis en Masá. Debéis guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos delante de ti, como el Señor ha dicho. Ahora, lo interesante de todo esto, regresando a lo que estábamos hablando sobre el amor y la ira de Dios, Dios le da una tierra a Israel, cumpliendo las promesas que le dio a Abraham y a Isaac y Jacob, pero la tierra que Dios le da no es una tierra desértica que hay que trabajarla. Según los versículos anteriores, la tierra que Dios le da es una tierra abundante y próspera, que ya tiene viñeros, que ya tiene ciudades construidas, que ya tiene hasta casas con todo lo último, si nosotros diríamos hoy en día, agua potable. Pero estábamos hablando de cisternas en aquellos tiempos, ¿no? Pozos ya que uno puede ir y sacar agua. No tenían que ir y construir nada, venía la tierra amueblada, si podemos decirlo así. ¿Okay? Todo incluido, como un resort. Todo incluido, esa era parte de la bendición. Ahora, la posesión de la tierra y la abundancia y prosperidad de la tierra dependía de estos versículos 16 al 19. Dependía de la obediencia de Israel hacia Jehová su Dios. La prosperidad de Israel en la tierra que Dios le daba, tierra abundante. El dicho es que fluye leche y miel, ese es un término para hablar de tierra abundante, con ciudades y casas, con agua potable y todo, dependía de la obediencia de Israel a su Dios. Muchos hoy en día tratan de sacar estos versículos para hablar que Dios, el Evangelio de la Prosperidad, que Dios nos quiere dar bienes y cosas materiales y tierra y solamente hay que ir y poseer o conquistar o orar o declarar o decretar o lo que sea. Y no entendemos que esto tiene un contexto específico en la historia de Israel. ¿Okay? Esto se aplica
en la historia de Israel específicamente. Y la prosperidad dependía de obediencia. No era prosperidad porque se merecían. Israel no se merecía nada. No se merecía ser libres, no se merecían ser salvos, nada. Esta es gracia y misericordia y la elección misma de Dios para con Israel. ¿Ok? Acá estamos hablando de la elección, la soberanía de Dios para con Israel. Pero de Israel dependía entonces, ya que Dios cumplió su parte del pacto, el mantener la bendición, la promesa. Y el mantener tiene que ver con el versículo 17. Cómo Israel tenía que responder a Dios era en obediencia. Acá se habla de guardar. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que los pactos de Dios con la humanidad los inicia Dios incondicionalmente. El ser humano no tiene nada que ofrecer a Dios. Es Dios el que inicia el proceso de salvación. Pero el mantener, el habitar, el continuar disfrutar de las bendiciones de Dios demanda una respuesta nuestra. No es gratis. La gracia le costó a nuestro Señor Jesucristo su vida. Pero el disfrutar de eso demanda nuestra obediencia en fe y arrepentimiento continuo a Él, a sus mandamientos. Hay 3 términos en el versículo 18 que califican las experiencias de Israel. Dice, haz lo recto o lo bueno también para que te vaya bien. ¿Ven ahí? O sea que si Israel guarda los requisitos del pacto, Dios les iba a dar prosperidad y longevidad. Tus días sean largos sobre la tierra. Y versículo 19, y arroje a tus enemigos delante de ti. O sea, Dios les iba a dar victoria militar y les dio victoria militar a Israel, pero Israel tenía que prepararse para la batalla y salir a pelear. Pero su triunfo, la victoria de Israel dependía de la obediencia a Dios, siempre, no de cuántos músculos tienen, ni cuánto personal tienen para la guerra, ni cuán fuertes eran o cuánto armamento eran. Dependía de la obediencia a Dios. Esa era su fuerza militar de Israel. ¿Okay? Esto lo podemos ver en Josué los primeros 12 capítulos que nos narran. Que la combinación de la provisión de Dios y la respuesta fiel al pacto de Dios era necesaria para la victoria. Versículo 20 al 25, ya estamos llegando al final de este capítulo, dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, acá regresamos a la enseñanza en el hogar, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? Estas leyes, ¿qué significan estas leyes? Entonces dirás a tus hijos, acá tenemos la oportunidad para la enseñanza como lo dicen los primeros versículos en capítulo 6. Éramos esclavos de Faraón en Egipto, esta es la condición de Israel, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, este es un tema que se repite en Éxodo. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos los mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Y estos versículos, y así termina el capítulo 6, este es el énfasis continuo en el entrenamiento espiritual, ¿okay? Del pueblo de Israel. Tenía que siempre transmitirlo a sus hijos sobre lo que ellos habían sido testigos de lo que Dios había hecho para con ellos. Tenían que contar a la descendencia que continuaba, tenían que enseñar los mandamientos de Dios. Eran responsabilidad de los padres. No podían olvidarse. Si los hijos olvidaban, eran porque los padres no habían enseñado. En Josué, cuando termina el libro de Josué, Josué habla sobre el compromiso que él tiene y su casa de servir a Dios y demanda del pueblo, ustedes escojan ahora. Esta es la generación, ¿no?, que entra. ¿A quién van a servir?
a los dioses de los cananeos o a Jehová vuestro Dios. O sea que con cada generación tenían que desafiarlos en fidelidad a Dios. No podían basarse como nosotros hoy en día decimos, yo nací en un hogar cristiano y soy cristiano por naturaleza, porque mi abuelito fue cristiano, mi mamá es cristiano y eso me convierte en cristiano automáticamente. No es así. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cada generación tenía que hacer una decisión de seguir a Jehová o seguir a los ídolos. Y Josué entonces al final, capítulo 24, los desafía y le dice, ustedes escojan. Y dice que el pueblo a toda una sola voz dijeron, nosotros también serviremos a Jehová y a él obedeceremos. Empieza el libro de Jueces, muere Josué y el pueblo actúa como que si Dios nunca hubiera existido. Se levanta una generación y comienzan a adorar a los dioses paganos, los dioses de la fertilidad. Ustedes lean los primeros capítulos del libro de Josué, de los jueces, no Josué, jueces, y vean cómo el pueblo se olvidó. Me pregunto, ¿será que los padres, parte de la ingratitud y de la naturaleza es obviamente no buscar las cosas de Dios, pero será que los padres fallaron en transmitirles las enseñanzas que tanto Moisés recalcó al pueblo que le debían de transmitir a sus hijos para que no olvidasen los mandamientos? ¿Será porque dice, se levantó una generación y no conoció a Jehová? Eso es lo que dice como abre el libro de Jueces. No conoció. Entonces, si no conocieron, es porque no se le transmitió o se le transmitió en una forma parcial o otras cosas tomaron interés y como hay que cosechar la tierra, hay que trabajar y qué abundancia que tenemos, Dios puede esperar. Ya mis hijos tendrán oportunidad de servir a Dios. Total, tenemos una vida por delante. Pero eso es precisamente lo que ocurre cuando el hogar no es el centro de la adoración a Dios. El centro de adoración a Dios y del temer a Dios no es la iglesia, porque eso es una vez a la semana o dos a lo máximo. El centro de la adoración a Dios debe ser el hogar. El hogar debe ser mini iglesia, donde todos los días, a través de la oración, a través de la palabra, a través del hablar, a través del ejemplo, del carácter, de los pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, hablamos la palabra de Dios. No necesariamente le tiro el sermonazo y le tiro un bibliazo a mis hijos, pero ellos ven cómo mi actitud refleja lo que Dios mismo ha declarado en su palabra. Porque mamá no miente, o mamá dice la verdad, o mamá se arrepiente, o mamá sabe pedir perdón, o mamá ven ellos la palabra de Dios en ejemplo, ¿no? Bueno, capítulo 26, versículo 22, se hace el reencuentro de las 10 plagas de Egipto. Recuerden que cada una de las plagas fue un juicio en contra de los dioses egipcios. Si ustedes ven las 10 plagas, cada plaga era un dios de los egipcios que ellos adoraban. Las moscas, todo eso eran un dios que ellos adoraban. Y entonces Dios, a darle en juicio usando a sus propios dioses, era como una cachetada, ¿no?, de quién es el verdadero Dios. Porque si sus propios dioses se están convirtiendo o se están en contra de ellos, y ellos no pueden apaciguar la ira de sus dioses porque hay un Dios soberano y sus dioses no son nada. Entonces, cada plaga fue un juicio en contra de sus propios dioses que fue usado. No se sabe cuánto duró, muchos dicen, Rabís dice que las plagas duraron como 1 año y medio, 18 meses. Tuvieron 18 meses para arrepentirse los egipcios y dejar al pueblo ir y adorar al verdadero Dios. Obviamente hubo un grado de fenómenos naturales involucrados, que Dios es soberano sobre la naturaleza. ¿Okay? Dios pudo haber liberado a su pueblo en un día, como los hizo en las batallas de Josué, en 1 hora, como lo hizo, pero Dios decidió tomarse el tiempo para liberar a su pueblo con el propósito de traer salvación a los egipcios. ¿Por qué digo esto? Porque Éxodo capítulo 12 nos dice que con la multitud de Israel se unió una gran multitud de egipcios. Salieron muchos egipcios, abandonaron su hogar y dijeron, este es el verdadero Dios, y salieron con el pueblo de Israel, como pueblo de Israel. ¿Okay? Había una multitud mixta de Egipto dentro del pueblo de Israel. Lean Éxodo 12, lean el capítulo. Entonces Dios estaba obrando en la fe de los egipcios y en la fe de Faraón. Y en vez de Faraón rendirse y reconocer la soberanía de Dios, lo que hace es negar y su corazón es endurecido. Versículo 24 expresa los beneficios para Israel.
Los resultados de la obediencia a los 10 mandamientos es su bienestar. Ahí dice, para su bien, todos los días de su vida y para su supervivencia como pueblo. ¿Okay? Si el pueblo quería disfrutar del bien, tenía que obedecer a Dios. Si el pueblo quería sobrevivir en medio de los pueblos enemigos a su alrededor, tenía que obedecer a Dios. Esto dependía de Israel. Y termina el versículo 25 diciendo, y tendremos justicia. Eso es algo hermoso. Porque la fe, la creencia continua, la obediencia continua a Dios, a sus mandamientos, como hemos estudiado los 10 mandamientos, si uno obedece a Dios en sus mandamientos, en su palabra, el pueblo iba a vivir en justicia verdadera. Si las 10 palabras se trata de eso, cómo experimentar justicia en medio de la sociedad. Estabilidad, rectitud, tener una sociedad que no sea ratera, un gobierno que no sea ratero. Si ponemos en práctica estas 10 palabras, tendremos verdadera justicia. Si sabemos respetar la propiedad privada, si sabemos respetar el cónyuge privado, si sabemos respetar la vida ajena, si sabemos limitar nuestros pensamientos a no codiciar lo ajeno, tendremos una sociedad justa. Pero todo esto está basado en mi amor a Dios, en mi obediencia a Dios, los primeros 4 mandamientos. La justicia la podría experimentar Israel si se mantenía fiel y obediente al pacto. Y así entonces se cumpliría la 4ª promesa. A través de ti serán benditas todas las naciones. Si Israel practicaba la justicia de Dios en medio de ellos, los pueblos iban a ver el testimonio, qué justicia, qué sabiduría este pueblo vive. No se ve en ningún otro pueblo. ¿Cuál es la clave de la prosperidad de Israel? ¿Cuál es la clave de la paz, de la estabilidad de este pueblo? E Israel podía testificar, es que nosotros adoramos al verdadero y único Dios. Y así entonces los demás pueblos venir y conocer a ese verdadero Dios. Es la idea, lo mismo que sucedió con la reina de Sabá, cuando vino y visitó a Salomón, que dice que en ningún lugar he escuchado de tanta sabiduría y no he visto tantas riquezas, tanta gloria, tanto esplendor. En ningún lugar Salomón. Y Salomón podía decir, eso viene de mi Dios, porque Él me la dio. Entonces, todo lo que Israel reflejaba en su justicia, en su bien, apuntaba al Dios que ellos adoraban, y así los pueblos conocían a Dios. Pero sabemos que en la historia Israel fracasó en esa misión, comportándose y adoptando las prácticas paganas, siendo infiel al pacto. Entonces los pueblos, en vez de ser traídos a la luz del verdadero Dios, lo que experimentaban eran oscuridad igual. No había diferencia entre el cananeo y los israelitas, porque ambos adoraban a Baal, ambos mataban, ambos extorsionaban, ambos robaban al pobre, etcétera, etcétera. Pero Dios, como no es infiel, Dios es un Dios fiel, cumple esta 4ª promesa en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, capítulo 3, capítulo 4, que dice, y a través de tu simiente serán benditas la familia de la tierra, y habla sobre el Mesías. Jesucristo, el verdadero Dios encarnado, el verdadero Mesías es el que cumple la promesa que Israel no cumplió por Dios y por Israel. Porque a través de él entonces, del verdadero israelita, todas las naciones somos bendecidos, porque ahora podemos experimentar verdadera salvación, verdadero conocimiento y arrepentimiento a través de Jesucristo, el verdadero israelita, el que nos mostró lo que es luz y ser sal. Jesucristo, no Israel. Israel fracasó en su misión. Jesucristo fue el único que nos pudo mostrar lo que significa una vida justa que agrada a Dios, el unigénito. Y entonces termina el versículo 25 diciendo, condicional, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos, delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. De otra manera, Israel iba a experimentar injusticia. ¿Queremos experimentar justicia, Israel? Tenemos que obedecerle. ¿Queremos ser injustos, rateros, ávaros, tiranos como los demás pueblos? Dejemos a Dios a un lado.
Eso se aplica a nosotros porque en esta palabra revelada de Dios, ya completa las Santas Escrituras, Timoteo nos dice, Pablo a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, 16, 17, que en ella tenemos corrección, toda palabra es inspirada de Dios porque en ella tenemos corrección, exhortación, que nos enseña a andar justamente para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios nos equipa, nos habilita a estar preparados para saber vivir bien. Cuando esté viviendo afuera en el trabajo y me preocupa, ¿tú por qué eres diferente, Olivia? ¿Tú por qué en vez de sacar ventaja del tiempo o demandar más o robar por debajo, tú eres honesta y justa? Muy rara hay como tú, Olivia, porque yo temo a Dios y obedezco sus mandamientos. Y entonces tengo que reflejarlo en mi vida laboral, no porque mi jefe es bueno y me da premio, sino porque yo sirvo a Dios a través de mi trabajo. Y a Él doy cuenta de cómo laboro y cómo gasto el tiempo. Y si soy una oportunista que saca ventaja, entonces no reflejo la justicia de Dios. Reflejo lo que es oportuno, vergonzoso, cómo se comporta el mundo y la sociedad. Pero porque yo quiero ser obediente y fiel a mi Dios, tengo que reflejar su justicia y su justicia me demanda honestidad y rectitud en las cosas laborales y no robar. Tú como mamá veo que no te iras, no pierdes la paciencia o tomas atención a tus hijos y los disciplinas, estás detrás de ellos y los disciplinas. ¿Por qué no te relajas y dejas que hagan lo que le da la gana? Porque yo a través de la crianza de mis hijos reflejo la justicia de Dios y voy a dar algún día cuenta a Dios de cómo crié mi hogar. Y si me pongo muy permisible o soy muy tirana y abusiva, de eso daré cuenta a Dios. Entonces, a mi mejor conciencia de lo que yo entiendo de la palabra de Dios, tengo que educar a mis hijos. Y es la manera, no tiene nada que ver que qué buena madre eres. Porque no depende de mí, es poner en práctica lo que Dios me ha dado. Lo mismo como esposa. Veo que ustedes se llevan bien, que cuando discuten o cuando tu marido te maltrata o tu mujer te maltrata, tú no respondes a la revancha, no te vengas, no haces esto. Y esa paciencia que tienes, wow, ¿quién admira tu carácter? No es mi carácter lo hubiera mandado a la China hace rato, le quemo la comida. No, eso es practicar los principios de Dios, porque quiero reflejar la integridad de Dios y ser obediente a Dios, porque a Él daré cuenta algún día de cómo traté a mi esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obedeciendo la palabra de Dios, servimos de testimonio a aquellos que no conocen a Dios. Y cuando nos pregunten, no decimos que soy maravilla, yo no. Decimos, esa es la obra de Dios en nosotros. Y así testificamos del Evangelio. Así damos gloria a Dios. Voy a acabar ahí. La próxima semana continuamos con el capítulo.